Jesús y siempre feliz con él seré. Su mi buen Señor, su sangre así Jesús y siempre feliz con él seré. Blessed my surrender, would he devote that sacred hand for cross the light and the burden of my heart cold. It was there by faith I received, and now I am happy. That Jesus Christ and living his own blood, while the mark of his soul in anguish, cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. De ahí por fe corrí a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amen, amen. You know, have a seat, and we're going to have Brother Felix deliver the word for this evening. God bless you all. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. God bless you this afternoon. En esta noche, tarde. This afternoon. En esta mañana, en la escuela dominical, estuvimos viendo un tema muy importante. During Sunday school, we covered an important topic. Y casi no lo hago, pero en esta tarde voy a continuar con lo que nos faltó de la mañana. And I don't normally do this, but I'm going to continue the lesson from this morning. Y estuvimos hablando del tema de donde los discípulos, bueno, estamos viendo sobre las parábolas, cómo aplicarlas en nuestros días. We're seeing Jesus' parables and how they apply to our lives. Y si nos recordamos, estuvimos viendo ahí en el capítulo 13 de Mateo sobre la parábola del trigo y la cizaña. In Matthew 13, we're looking at the parable of the wheat and the chaff. Y dijimos que es una planta muy parecida, ¿no? Es muy difícil de
distinguir una de la otra. and it's hard to distinguish between the two. Y bueno, pues a los que no vieron la primera parte, ahí está el video en Facebook. And the video's there on Facebook if you want to see the first part. Y ahí está lo que quedamos en continuación. And now we continue on. Así que nos faltó el punto número 3, la realidad del mal en el mundo. Point 3, the reality of the wickedness in the world. Y solamente un resumen de lo que estuvimos viendo en la mañana, And the review of what we went over in the morning. que hablamos de este tema, lo que es el trigo y la cizaña. We compare the wheat and the chaff. El Señor en este mundo, estamos en este mundo, We that are in this world. y la cizaña es lo que plantó el enemigo. And the chaff is what the Son enemy, los hijos de Satanás, they're the children of Satan. que es la mayoría. And that's the majority of the people. Y la buena semilla es la que plantó Jesús con el Evangelio, y esos son los hijos de Dios. And the good seed is the one that God, he harvested, and those are the children of God. Y aquí lo más importante de esto es de que no hay punto medio, somos cizaña o somos trigo. And we're either a wheat or we're chaff, one or the Así other. que ya estuvimos hablando cómo era la manera de distinguir por los frutos. And you shall know them by their fruits. Y eso lo puede ver usted ahí en Gálatas, y usted se puede ver en ese espejo y ver que si es trigo o es cizaña. And you can see in Galatians whether you're wheat or you're chaff. Sí, Gálatas capítulo 5, 16 al 23 ahí. No lo vamos a leer, solamente para que tenga lo que habla del fruto del Espíritu. Just so you know that we're speaking about the fruit of the Spirit. Entonces, en lo que nos quedamos, cuando Jesús da esta explicación ahí en el capítulo de Mateo 13, When Jesus gives his explanation for this parable in verse 13 of Matthew, vamos a leer esta última parte del 37 al 40, ahí en el capítulo 13 de Mateo. from 37 to 40 in Matthew 13, Dice, respondiendo Jesús, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así serán el fin de este siglo. starting with verse 37, the one who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed is the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one, and the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Just as the weeds are gathered and burned with fire, so it will be at the end of the age. Así que vamos a ver esta que es una realidad, la realidad del mundo. And this is the reality of the world. Y como dije en la mañana, muchas veces se usa esta parábola para hacer disensión entre miembros en las iglesias, There's a distinction between the members in the church, y se puede aplicar, and you can apply it. porque el enemigo ha enviado a personas que se están desviando a las personas de la verdad. And the enemy is sending people into churches to lead them down the wrong path. Y recordemos que el enemigo es el que viene y siembra esta semilla. And the enemy is the one that comes here and throws those seeds. Y si nos ponemos alertas o si ponemos en forma de, no decirlo por lógicamente o verlo de esta manera, If we look at it a certain way, if we prepare ourselves, alert ourselves, el punto aquí es de que ser sentido común. use common sense. El enemigo, los que están afuera ya son de él. Those that are outside in the world already belong to Satan. El trabajo del enemigo, si se recuerdan en esta parábola, dice que los siervos durmieron y vino el enemigo, entró y a sembrar la semilla mala. The servants were asleep, and then the enemy came in and he sowed the bad seeds. Así que allá afuera ya el diablo ya los tiene. So those that are in the world out there, Satan already owns them. El trabajo del enemigo es venir y sembrar en los que ya están aquí. So Satan's job is to come into those that are ready good seed and to bring them out. Y esa sería la condición de la iglesia última, que se va a estar apartada de Dios. And that's going to be the condition of the final church. Entonces aquí en esta última parte el Señor habla de la siega, la cosecha. And he talks about the harvest.
Ya vimos que quiénes son los hijos del malo, And we see who are the sons of the evil one, cómo actúan los hijos del malo, how the sons of the evil one act. y tal vez usted podría decir cómo puede haber hijos del malo en congregaciones. And you can say, how can there be sons of the evil one in congregations? Y eso lo vemos ahí en Hechos. And we see that in Acts. Si se recuerdan de estas dos personas de Zafira y... ¿dónde está? Ananias. Sí. Remember the people, Ananias and Sapphira? Y vemos cómo, no lo vamos a leer, pero ese es un ejemplo That's one example cuando hay la mala semilla dentro en las congregaciones. of when there can be a bad seed inside a congregation. Podríamos dar muchos ejemplos de personas de malas, hijos de Satanás en medio de las congregaciones, And we can give plenty of examples of bad seeds inside of congregations. y es algo que no podemos evitar. And it's something we can't avoid. Por eso tenemos la palabra que es la que nos examina cómo estamos nosotros, And that's- qué tipos de si somos trigo o cizaña. And that's why we have the Word of God, so we can examine ourselves to see whether we're weeds or wheat. Y la palabra no nos engaña, aquí nos refleja cómo somos. And the Word of God does not lie. It tells us how we are. Y espero que todos seamos buen trigo, ¿verdad? And I hope that we're all good wheat, Que tengamos frutos. that we have fruits. Una manera de la que dijimos en la mañana, parece que alguien de los que se perdieron porción en la mañana, la diferencia entre el trigo y la cizaña, que son iguales, The difference between the wheat and the chaff or the weed, exactamente lo mismo, son idénticas, they look nearly identical. pero la semilla tiene fruto. But El wheat, trigo tiene fruto. the wheat has fruit on it. El fruto que tiene la hace que se doble. And it's the fruit that makes it to fold. Y el trigo se queda así. La cizaña se queda levantada y el trigo se dobla por el fruto que lleva. So the chaff stays upright, and the wheat, it folds from the weight. Y lo que el Señor aquí enseña es de que le dice a los siervos, no la arranquen, porque al quitarla se pueden traer del trigo. And so it says, don't take them out, because you can get confused between the wheat and the chaff. Y déjenla hasta la siega, Just leave them there until the harvest. que eso es lo que vamos a hablar, la siega del fin del siglo. And that's what we're going to talk about tonight, the harvest of the end of times. Entonces, seamos conscientes que muchas personas que el Señor habla que los que obtienen la salvación son pocos, We should be aware that those that obtain salvation are few, y los que no son, los que son hijos de Satanás son cantidades enormes. and those that are sons of Satan are a large portion. Y por eso nosotros debemos estar intercediendo, orar por nuestros familiares, orar por aquellos que no conocen a Dios, que no han tenido esta semilla del Evangelio. And that's why it's so important that we intercede and pray for our families and our friends so they can be saved. Y vamos a hablar entonces de estas ciegas. Ahí en el versículo 39 y 40 del que leímos ahorita aquí en Mateo 13, Back in Matthew 13, 39. 39 al 40 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega el fin del siglo, y los segadores son ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. And the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels. Just as weeds are gathered to be burned with fire, so will it be at the end of the age. Miren, vamos ahí a Joel, Let's go to Joel. a Joel 3:13, Joel 3:13. y Joel nos habla de lo que estamos hablando. And he'll speak about what we're referring to here. Si lo tienen, digan amén. You have it, say amen. Dice Joel 3:13, dice, echad la hoz es lo que corta, dice, echad la hoz porque la mies está ya madura, venid y descansen, porque el lagar estará lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Put in the sickle, for the harvest is ripe. Go in, tread, for the winepress is full. The vats overflow, for their evil is great. Esto hace conexión concorda con Apocalipsis 14:15. And this relates to Revelation 14:13.
Y ahí en Apocalipsis 14:15 está hablando de este mismo, en concordancia con lo que está hablando Joel. Dice, miré aquí, sí, 14:15, dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de separar ha llegado, pues la mies de la tierra está lista. Revelation 14:15. And another angel came out of the temple, calling with a loud voice to him who sat in the cloud, Put in your sickle and reap, for the hour to reap has come, for the harvest of the earth is fully ripe. Entonces recordemos que hace ya casi 2000 años el Señor vino a sembrar esta semilla, Remember, it's been nearly 2,000 years since Jesus Christ came to sow these good seeds, que es la palabra del Evangelio. which is the word of the gospel. Y tal vez nosotros, que a los que esperamos la venida de Él, se nos hace ya como que muy eterna, que como que nunca va a pasar. And for us that have been waiting, maybe it seems like it's going to be forever until it comes. Y en realidad no ha pasado mucho tiempo, porque el Señor dice que para Él un día es como 1000 años es como un día. And it may seem like a long time for us, but for the Lord it says 1,000 days or 1,000 years might be one day to Him. Así que para nosotros que decimos ya casi 2000 años es mucho, And so for us, say, 2,000 years is too long. para Dios es un día y 3/4, un día y medio. For God, it's a day and a half. Desde que Jesucristo vino a este mundo a sembrar la semilla del Evangelio. Since Jesus Christ came to sow the good seed in this world. Entonces, desde que nosotros como... Si alguna vez en su vida usted ha sembrado algo, un árbol, algo, una planta, I don't know if any of you ever tried to grow something in the dirt. y tal vez cuando somos jóvenes ni nos llama la atención hacer eso. And maybe it doesn't even call our attention to do something like that. Ya cuando empieza uno a los 30, 35, ya como que le conmueve plantar un arbolito. Maybe when you're a little bit older, you have the idea, I need to plant a tree. Y yo la última vez que planté fue un limón y ya ahorita me van a... ¿Dónde lo plantaste? Sí, And I planted the lemon tree, and some might say it wasn't you that planted it. ellos le echan agua, pero yo lo planté. Yo hice el pozo. They may have watered it, but I made the hole and I put it in the Pero se ground. tardó porque yo compro mucho limón y tomo limón y pues yo ya quería que tuviera los limones. And I planted it and I waited and I was ready for the lemons. Y ya tienen como 4 o 5 años y apenas está dando unos limoncitos. And the 4 or 5 years have passed, I'm finally just getting a few lemons. Así que bueno, el punto es de que cuando usted siembra algo va a dar su fruto. And the point is, when you sow something, it will give its fruit. Y así es la palabra de Dios. Cuando Jesús vino, va a llegar el tiempo de la siega, cuando ya está lista, toda está lista para cegar. There will be a day where the world is ready for harvest. Así que un día va a llegar este día que el Señor dice ya está la tierra ya está lista para cegarla. The day will come where Jesus says that the world is ready for harvest. Y esos días están muy muy prontos. And those days are very close. Ese día es cuando el Señor va a venir y va a llevarse a los que son de Él. And in that day, He's going to come and take those that belong to Him. Y por eso ahí dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. En Apocalipsis 14:15. Put in your sickle and reap, because now is the time of harvest. Porque la mies de la tierra está madura. Because the ground is O la mature. cosecha, sí. For the harvest of the earth is fully ripe. Así que vemos aquí la evangelización en Mateo 9, 37 y 38. Vamos a Mateo. Go back to Matthew. Es por eso que quise tomarme el tiempo para terminar esta segunda parte que nos quedó en la mañana. I want to take my time to finish the second part. Porque pues tenemos que hablar de esto, ¿verdad? We need to speak about this. Y ahí en el versículo 37 y 38 de Mateo 9, dice de esta manera: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Matthew 9:37. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Entonces nosotros como cristianos estamos en una manera alarmante. We should be alarmed as believers. Porque nosotros como ya tenemos esta semilla y como sembradores, We that now have this seed and now we're harvesters. recordemos que nosotros somos
discípulos de Jesucristo. We are disciples of Jesus Christ. Jesucristo vino, sembró la semilla y nos la dio a nosotros. Jesus Christ, he sowed that seed and then he gave it to us. Ahora nosotros como sembradores, nuestro trabajo es compartir esta que es el Evangelio. Now, we as sowers, our job is to come and share the gospel, Y especial en esos días difíciles que estamos viviendo especially in these tough days that we're living in, y que se vienen días terribles. and terrible days are coming. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad We have a great responsibility de compartir la palabra de Dios, el Evangelio, of sharing the gospel. y porque aunque usted no lo crea, pues si usted tiene familiares, amigos que no conocen a Dios, And even if you don't believe it, if you have family members or friends that are not of God, como lo dije, no hay punto medio, o son hijos de Dios o son hijos del diablo. there's no middle ground. Either they belong to God or they don't. Y bueno, solamente hago un paréntesis, tal vez muchos dicen, ¿y cómo puedo ser un hijo de Dios? And a parenthesis that I'll make is that how can someone be a son of God? ¿Y cuál es el Evangelio? And what is the gospel? Y el Evangelio lo encuentra en 1 Corintios In 1 Corinthians we find it, 4:13. 4:13. ¿Mande? Sí, ahí en 1 Corintios les voy a decir cuál es el Evangelio y la manera de obtener la salvación. 14, perdón. 15. 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Dice Pablo aquí, esta es la manera de compartir el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque el cual mismo, si lo retienes, la palabra que os he predicado, son salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corinthians 15, 1 through 4. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are saved, if you who hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance that I also received, that Christ died for our sins, in accordance to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day, in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas and to the 12. Así que no importa, nuestro trabajo no es ir a juzgar gente por su manera de vivir o de manera de creer. Our job is not to go and judge people by the way they live or what they believe. El Evangelio, Jesús vino para darlo para todos. Jesus came to give the gospel to everyone. Entonces, como Jesús empezó con este ministerio ahí en el Evangelio de Mateo, cuando comenzó dijo, arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. And Jesus began his ministry when he said, repent for the kingdom of heaven is at Entonces hand. nosotros que si nos arrepentimos de nuestros pecados If y we repent creemos of our esto, sins and believe this, es la manera de obtener la salvación. it's the way we obtain salvation. Y no tiene que hacer nada para obtenerla. And we don't have to do anything to obtain it. No tiene que ir caminando aquí a Chalma. Bueno, You don't have to ¿cómo walk se to llama? a certain place O hacer ciertas cosas para obtenerla, or to do certain things to obtain sino it, simplemente creerlo y recibirlo. but simply believe and receive it. Entonces, bueno, esa es la parte que nosotros ya como creyentes tenemos que hacer en estos últimos días que son difíciles. And that's the part we have to do as believers in these last days, which are difficult. Miren, por ejemplo, si ustedes no saben, If you don't know. este país está ahorita endrogado en una deuda eterna, ya no es externa, es una deuda eterna. Que la que- This nation is in a debt, a Y sí. high debt. y es una deuda enorme la que está viviendo el país. It's an enormous debt that we're in. Y si no está muy así de las noticias, ¿usted sabe qué es la moneda que mueve al mundo? And you know what's the money that moves the world? El Mexican peso. No sé qué. Mexican peso. El dólar, ¿verdad? Es el que mueve el mundo. No, it's American dollar. Entonces, ahorita hay se puede decir una conspiración o un movimiento para derrocar al dólar. There's a movement or conspiracy to dismantle the dollar. Y antes la manera de que el dólar era reforzado, era cuando se daba un dólar, su equivalente era a oro. And we used to be on the gold standard in the United States. Y allá por los 70s, si no me equivoco, quizá el pastor que me corrija, se hizo el petrodólar.
In the 70s, it became the petrol dollar. Ya no lo respaldaba el oro, lo respaldaba el petróleo. Wasn't the currency wasn't equivalent to gold; it was equivalent to oil. Y allá en los países islámicos es donde existe este petróleo. And it's typically in Islamic countries where they have the majority of the petrol, the petroleum. Y en oil. esta semana los países árabes dijeron que no más el dólar. And it's just recently that these nations said we're no longer going to use a dollar. Ahora se inventó una moneda nueva que se llama BRICS. They made a new currency called BRICS. Y la cuestión es derrocar el dólar. And the point is to dismantle the dollar. Y si usted nos explica por qué las cosas están muy caras, por qué está todo muy caro, And if you ask why is everything so expensive, pues ahora imagínese lo que va a pasar después de esto. Va a estar más caro. imagine what's going to happen after this. It's going to be even more expensive. Porque como quien dice aquí estaba la maquinita de hacer dinero, nomás necesitamos tanto, 'Cause imprime. here we have a money printer, and if we need more money, we just print more. Y esto es lo que nos habla la palabra de Dios, pues vemos que se está cumpliendo. And that's what the Word of God speaks about, and that's what's being fulfilled. Entonces, la siega está lista. So the harvest is ready. Viene el tiempo en que el Señor va a mandar a sus ángeles para esta siega. And the Lord's going to send His angels for this harvest. Entonces, ahí los segadores son los ángeles. And so those that harvest are angels. Estos ángeles celestiales de Dios These angels of God, son pues siervos de Dios. they're servants of God. Ya le entró un espíritu a aquella máquina. There's something wrong with that thing. Bueno, entonces también los ángeles apoyaron a la proclamación del Evangelio del Nuevo Testamento. And so the disciples, they proclaimed the gospel of the New Testament. Bueno, eso lo vemos más adelante cuando en este libro de Apocalipsis. And that's what we see in the book of Revelation. No apunté la cita, pero a ver, creo que aquí está en el capítulo 16. A ver, espérame tantito. En el capítulo 14 de Apocalipsis. Revelation chapter 14. Dice, fíjense, vamos al capítulo 14, 14. Dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Then I looked, and behold, a white cloud, and seated on the cloud, one like the Son of Man, with a golden crown on his head, and sharp sickle in his hand. Y recordemos que aquí, de este tema que estamos hablando, ya lo vimos en Joel, ahora lo estamos viendo aquí en Apocalipsis, For this theme, we saw it in Joel, and we see it in Revelation, el día en que la tierra va a ser cegada. the day when the world will be harvested. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz de al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. And another angel came out of the temple, calling with a loud voice to him who sat on the cloud, Put in your sickle, and reap, for the hour to reap has come, for the harvest of the earth is fully ripe. Así que desde que Jesús vino y sembró el evangelio en este mundo, From time Jesus came and sowed the gospel in this world, la palabra de Dios nos dice que para todo hay tiempo, the Bible says there's a time for everything. tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para esto y para lo otro, y también hay el tiempo de la siega. A time to laugh, a life to cry, a time to live, a time to die, and also a time of the harvest. Entonces este es el tiempo, dice, y él estaba sentado sobre la nube, y metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. 16. So he sat on the cloud, swung his sickle across the earth, and the earth was reaped. Entonces, fíjense bien, esto está muy interesante. Dice, salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también otra hoz, una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Then another angel came out of the temple in heaven, and he too had a sharp sickle. And another angel came from the altar, the angel who had authority over the fire. And he called with a loud voice to one who had a sharp sickle, Put in your sickle and gather the clusters from the vine of the earth, for the grapes are ripe. Dice el versículo 19, y el ángel arrojó su hoz a la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 19.
So the angel swung the sickle across the earth and gathered the grape harvest of the earth and threw it into the great winepress of the wrath of God. Y el versículo 20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. And the winepress was trodden outside the city, and the blood flowed from the winepress as high as a horse's bridle for 1600 stadia. Y aquí ese es el punto que quería tocar en esta noche. And this is the point I want to touch on tonight. Y por eso muchas veces leemos y no entendemos. Anytime we read and we don't understand. Y aquí si pusimos atención, a ver si alguien me puede decir qué fue lo que le llamó de estos capítulos, de estos versos que leímos ahorita. Did anything call your De attention la siega. from when we read about the harvest? Aquí hay dos ciegas. There are two harvests. No, que no ven, no dos cosechas. Okay. Dos cosechas. There are two harvests. Ok, es que no, español e inglés no, no sé si es lo mismo, pero bueno. Fíjense bien, el versículo 15 dice, y del templo salió otro ángel diciendo, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube. ¿Quién es el que está sentado sobre la nube? Who's the one that's sitting upon the cloud? Ok, dice, mete tu hoz y ciega, la hora de cegar ha llegado. Y pongan atención a las palabras que siguen. Pues la mies de la tierra está madura. The harvest of the earth is fully ripe. La mies. Entonces, aquí hay dos cosechas, dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. So he who sat on the cloud swung his sickle across the earth, and the earth was reaped. Nosotros como mies, nosotros somos el trigo, We are the wheat, y esta es la primera siega del trigo. and this is the first harvest. Entonces el versículo 16 lo aclara y dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. So the one who sat on the cloud swung his sickle across the earth, and the earth was reaped. Esta es la primera siega. Este es cuando Jesús viene por aquellos que han creído en el Evangelio. This is the first harvest. This is when Jesus comes for those that believed in him. Y aquí es donde somos tomados. And this is when we're taken to him. Y sigue, dice, y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también otra hoz aguda. And then another angel came out of the temple in heaven who had a sharp sickle too. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciéndole, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas estarán maduras. And another angel came from the altar, the angel who had authority over the fire, and called with a loud voice to the one who had a sharp sickle, put in your sickle and gather the clusters from the vine of the earth, Aquí for es- its grapes are ripe. Aquí es ya cuando el Señor está diciendo, cuando después que la iglesia sea quitada, So after the church is taken up, como les dije, nosotros como creyentes vamos a ver un poquito de cosas feas en este mundo. we as believers will see some of the bad things of this earth, Es lo que la Biblia dice, el principio de dolores. the beginning of the labor pains. Pero cuando después que la iglesia sea quitada es cuando los que se queden en ese tiempo But for those that are left behind after the harvest, de la gran tribulación, the great tribulation, es ahí cuando ya no son trigos, sino son uvas. they no longer belong to the wheat. These are nothing but grapes. Si ponen atención a lo que está cegando, dice, porque sus uvas están maduras. Because it says the grapes are ripe. Y versículo 19 dice, y el ángel arrojó su voz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. So the angel swung his sickle across the earth and gathered the grape harvest of the earth and threw it into the great wine press of wrath of God. Ese es un tema poquito, no complicado, pero es de mucho estudio para entenderlo al 100. And this is a very difficult passage to understand completely. Pero si usted va en Apocalipsis más al principio del capítulo 5, donde dice los que están vestidos de ropa blanca, donde le aclaman a Dios diciendo, ¿cuándo va a ser el día que nos vengas? In chapter 5, those that are dressed in white robes are saying which day, when they are going to come, Lord. Y les dice, no, espérense un momento más hasta que vengan todos los que van de morir como ustedes. And he says, no, you have to wait for those that are going to die just like you did. Entonces, es por eso que era muy importante terminar esta lección. Why it's so important to finish this
this lesson, porque ese día está muy cerca. because that day is very close. Y por eso nosotros debemos, o si tiene amor por el prójimo, ¿verdad? Ahorita es cuando debemos de estar compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Now we should be sharing the gospel of Jesus Christ. Y no nos pongamos en la mente si vamos a tener fruto o si va a ser rechazado. And let's not worry about the fruit or us being rejected. Solamente lo que tenemos que hacer es compartirlo. All we have to do is share the gospel, Y Dios es el que se va a encargar. and God will do the rest. Dios es el que da el crecimiento. He will give growth. Dios es el que se encarga de todo. Solamente nosotros somos servidores, somos siervos de Jesús. We are servants of God, of Jesus. Entonces, es lamentable, es triste It's unfortunate. It's sad. la condición de ahorita que está en el mundo. The condition of those that are in the world. Como dije, nosotros hemos estado ahí entregando tratados, o cuando le comparten el mensaje a alguien, creo que ahorita alguien dijo que nuestro deseo es dar el evangelio y que la persona lo reciba inmediatamente. Our desire is for us to share the gospel and for people to receive it immediately. Y se siente muy feo cuando usted todo lo que lo dice lo hace por amor, porque estima a la persona. And Lo que hacemos de compartir el evangelio es porque tenemos amor sobre la otra persona, the reason why we share the gospel is because we have a love and care for the people that we're sharing it with. porque usted ama a esa persona, por Because eso we se lo love those comparte. people. Y uno sabe la condición de esa persona, a dónde va a terminar, And we know where those people won't end up if they don't accept the salvation. a dónde van los que no son salvos, What happens to those that are not saved? al infierno. To hell. Y creo que hasta ahora está prohibido predicar del infierno en las iglesias. And these days it seems like it's prohibited for people to preach about hell. Ahora todo es bueno, no, tú como quiera te vas a ir al cielo. As they say in the churches that, oh, everyone's good, everyone's going to go to heaven. Es como eso, you're going to heaven one way or another. one way or another, you're going to go to heaven. No, Dios puso sus reglas. No, God has His rules. Y gloria a Dios por los que ya hemos recibido el Evangelio. And thank God for those that have already accepted His gospel. Pero oremos por aquellas personas que no han sido salvos. ¿Verdad? Compartamos ese Evangelio que pues es el único motivo, es la única manera de que las personas puedan ser salvas. And it's that gospel. It's the only way that anyone can become saved. Y es triste ver, especialmente en estos días que, por ejemplo, ahorita estaba viendo una noticia donde dicen que la situación está alarmante porque ven que mucha gente se está muriendo, solamente caen. It's alarming because it seems that people are dying or dropping out of nowhere. Y específicamente ahorita venía hablando con mi esposa porque dicen que en Monterrey están la gente cayendo solamente por el calor, le están echando la culpa al calor. In Monterrey, Mexico, they say that there's a lot of people that they're just falling, and they say attribute it to the heat. Y si creemos que aquí está caliente, allá es el infierno. And if you think it's hot here, oh, there it's like hell. Porque miren, ahorita por ejemplo decimos aquí, ¿por qué no se ve tanto eso? And we ask, why don't we see that here? Porque casi solamente, gracias a Dios, pues por todas sus bendiciones, Thank God for all His blessings. pero el único momentito que tomamos de caliente es cuando salimos de la casa del carro, la mayoría. But for the majority of us, the only time we're really hot is that walk from inside a building into our cars. Y va a la tienda donde vaya, pues es solamente un tramo corto, ¿verdad? And then we go to the stores, and inside it's cold again. Pero no todos los lugares, por ejemplo en Monterrey, o no solamente en Monterrey, muchos lugares donde no hay aire acondicionado. But places like Monterrey, and there's a lot of other places in the world where they don't have air conditioning. Y si tienen, no lo prenden porque también el consumo de luz es tremendo. And sometimes they have it, but they don't use it because the electricity bill will be too high. Y la gente vive sin aire. And people living without this cold, fresh air. ¿Quién ha tenido una experiencia de estar sin aire en lo más caliente? Who's experienced being without this AC in very, very hot temperature? Ahora que fuimos a México, nos tocó ir a sacar el permiso allá, ¿cómo se llama? Ahí donde sacan Allende, parece. We want to get our permit at this place. Y los que trabajan en el banco, pues sí tienen sus vitrinas ahí en el aire, pero a la gente la tienen en un horno ahí. And all the attendants, is behind the glass and they have AC, but everyone in the lobby they're just sweating. Y si le fue bien adentro,
no hay aire, pero es un infierno ahí. and it's like a hell because of the Y heat. todavía tienen la sana distancia, no sé cómo, solamente un grupito lo tienen ahí adentro. And at that place, they still had social distancing where you couldn't get too close to Y people. la demás línea afuera, allá en el solazo pleno. So the majority of people were outside in the sun, Y ese día que estuvimos ahí, mírenme, yo estaba totalmente empapado. and I was completely wet from the sweat. Los ojos de aquí se me rozaron porque tanto que me hacía así con el sudor. And my eyes got red from all the wiping of the sweat from my eyes. Bueno, y ahorita estamos viendo estos números de que no saben por qué, solamente están cayendo y están muriendo. And we don't know why people are simply falling and dying. Y nosotros sí sabemos porque And we know why. son los efectos secundarios de lo que se pusieron. It's the secondary effects of what they gave themselves. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? You know what I'm referring to, right? De la cosa esa. That thing. Entonces, hermanos, tengamos conciencia de que estamos en tiempos difíciles We're living in difficult times y como hijos de Dios, as children of God. como dijimos en esta parábola que habla del trigo y la cizaña, We talk about the wheat and the chaff, los hijos de Dios y los hijos del diablo. the sons of God and the sons of Satan. Nosotros como hijos de Dios tenemos, hoy se usa mucho esta palabra de derechos, They use this word a lot of times of us, our rights, y nosotros no tenemos derechos. and we don't have rights. Y ahorita van a decir, no, ¿cómo que no? Sí And you're going to tenemos. say, you're wrong. No tenemos derechos, tenemos We have not Re- rights, but responsabilidades. responsibilities. Y esa es nuestra responsabilidad. And that's our responsibility. Pero el Señor dice, oren al Dios, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Ahí en ¿dónde está? Mateo, 9. sí, 9, 37, 38. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Y entonces nosotros como colaboradores de Cristo, We are collaborators with Christ. que Dios quiera que ponga este sentir, ¿verdad?, en nuestro corazón God wants to put this in our hearts y dar esta buena noticia and to give this good news, excuse me, y tener compasión. and to have compassion. Cuando el Señor dice que ahí mismo en Mateo 9, fíjense bien, dice que le dio tristeza And in Matthew 9 it says that he was sad porque vio la gran cantidad de personas he saw the great quantity of people, y esto lo conmocionó. and this made him have feelings, emotions. En el versículo 35, fíjense cómo dice. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Así que recordemos que cuando Jesús viene, cuando da esta enseñanza de la cizaña y el trigo, dice que el mundo en el mundo él viene, Jesucristo es el que siembra la semilla. When he gave this parable of the wheat and the chaff, he gives the illustration that it's God, he's the one that's harvesting. Entonces aquí Jesús vino a sembrar esta semilla y decía que recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. And he went through the cities, the villages, teaching the gospel of the kingdom and healing everyone of their affliction. Y si nosotros ahora, como lo vemos esto en nuestros tiempos, a la misma manera que lo vio de esta manera, And we can see it in our times the same way. fíjense cómo fue conmovido Jesús. Dice, versículo 36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Cada vez que van en la calle Every time you're out in the street y usted ve una persona, and you're a person, y no tiene que ser un vagabundo o un homeless, and there might be someone that's without a home, puede ser el que va en el carro más lujoso. or someone in a luxurious car. Si no es un hijo de Dios, esa persona, su final va a ser terrible.
If they're not a son of God, their end will be terrible. Así que Dios nos ponga el valor de compartir la palabra. So may God give us the ability to share this gospel. Y de esta manera así sintió Jesús. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. And in seeing these multitudes, Jesus had compassion on them. Y tal vez usted puede estar en su lugar de trabajo, And maybe you could be at work en la tienda, donde quiera que se encuentre. or at the store, wherever you find yourself. Tomemos un momento para compartir el Evangelio. We take a moment to share the gospel. Entonces aquí es cuando Dios habla y nos da esta palabra. Entonces dijo, versículo 37, dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. And as after he had compassion on his people, he said, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Y somos pocos. And we are few. Aquí ya ahorita, gracias a Dios, somos muchos, And thank God here we're quite a bit. pero antes éramos pocos. But before we were few. Y gracias a Dios por los que somos, ¿verdad? Pero Dios usa la multiplicación God uses multiplication donde no hay nada. where there's nothing. Él es el único que multiplica donde no hay nada. He's the only one that multiplies where there's nothing. Y yo creo que Dios puede hacer algo con nosotros. And God can do something with us. Solamente falta que nos pongamos a querer servir a Dios. We just have to be able to and willing to do what he tells us. Que no todos vamos a hacer lo mismo. And we're not all going to do the same things. Por eso somos un cuerpo y cada quien tiene una función diferente. That's why the churches refer to the body of Christ, and each part has a different function. A algunas personas Dios les va a poner en el corazón hacer tal cosa, Some God will put in their heart to do such and such. a otros otra, Others something else. y el propósito es que la palabra sea esparcida. And the point is that the gospel be spread. Por ejemplo, en esta mañana hice un experimento, I did an experiment this morning porque los videos los ponemos en Facebook, ahí en mi página de Facebook, because we put the sermons on Facebook. y yo a veces pienso y digo, ¿qué caso tiene a estar haciendo esto? Yo no veo ningún fruto. Like, I don't know why I keep doing this. I hardly see any fruit from it. Y cuando vamos a una fiesta o vamos y vemos a alguien y dice, oh, nosotros te vemos, pues vemos las predicaciones. But I go to a party, so saying, oh, we saw the sermon, Y así como que empieza a salir una semillita, así como que da ánimo. and it gives you hope. Like, okay, there are seeds being Y spread. ahora Facebook nos dijo que eso ya nomás va a durar 30 días lo que se ponga ahí, lo que se suba. And also, we only have 30 days worth of content that you'll be allowed to have. Ya 30 días y se va a quitar, ya es una nueva regla que tienen. And after 30 days, they're going to erase everything. So, siempre yo llego, agarro el video, lo bajo y luego lo subo en YouTube. So I record it, I download it, and then I upload it to YouTube. Pero nunca había hecho un video directo en YouTube. But I've never made a direct video to YouTube. Y esta mañana lo practiqué con el hermano Joe, lo subí en YouTube. So Brother Joe helped me put it on YouTube. Y bueno, Dios sabrá, ¿verdad? Y no hay mucha gente que los vea, ¿no? A veces hay unos de 50, 30, no es un número fijo siempre. And it's not a constant number, sometimes it's 50, 30. Pero digo, Señor, esas personas que ven este mensaje, que reciban el mensaje. But I said, Lord, the people that watch this, I hope that they receive the message. Y así, poco a poquito, ¿verdad? Así que cada quien vamos a hacer nuestro trabajo como Dios nos lo ponga en el corazón. And we will do our job as God has put in our hearts. No sé, a lo mejor Dios va a orar con cada persona, yo no puedo decir cómo va a orar con cada quien. And I don't know how He's going to work with everyone. O hágale así, hágale así. No, cada quien Dios va a tratar con cada persona diferente. God's going to treat with each individual differently. Alguien le va a poner dar tratados, Some will give out tracts. a alguien le va a poner hablar. Hay personas que son muy buenas para hablar. Some are very good at speaking. Yo soy tartamudo, no sé cómo estoy hablando ahorita. I'm a bit of a Siempre se mutter me hace- mouth, but Pero gloria a Dios porque Dios es el que se encarga. then God, because God's the one that takes charge. Así que hermanos, pongámonos en las manos de Dios queriendo servir, So let's put Yes. ourselves in the hands of God, hacer su voluntad y pedirle a Dios que mande obreros a la mies. and we're going to ask Him to send laborers for the harvest. Que ponga en nuestro corazón el deseo de compartir su palabra. Put in our heart the desire to spread the gospel. Entonces Dios quiera y que quiera servirle, ¿verdad? Esa es decisión de cada persona, pero ya es cada quien. Vamos a ser despedidos We're going to be dismissed. y le voy a pedir a mi esposa que nos despida en oración y nos vemos el miércoles si Dios lo permite.
gracias, Señor, porque tú has proveído, Señor, para que nosotros sigamos adelante, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros día tras día, momento tras momento, mi Dios. Señor, en esta hora te pedimos que nos despidas, Señor, no de tu presencia, Señor, pero de nuestros hermanos, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor, y ayúdanos cada día, Señor. Bendice los que van a trabajar mañana, Señor. Ayúdales especialmente a los que van a entrar a la escuela, Señor, a los niños. Guárdalos de todo mal, bendito Padre Celestial. Bendícelos, Señor, y protégelos, Señor, de todas estas amenazas que ellos están expuestos, bendito Padre Celestial. Guárdalos, Señor, a los maestros, a todos los que trabajan en las escuelas, bendito Padre Celestial. Te pido que tú seas con nuestro pastor, nuestra hermana Julia, sánala, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite.